Oli, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Floreciendo. Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos otra vez. Que ya no me acuerdo por qué en un episodio vamos, pero no puedo creer que vayamos como en el 7. ¡Ah! En el 9. ¿En serio? ¿Tanto? Siento que no ha pasado. Yo siento que los voy escuchando y no, o sea, no sé cuántos llevamos, pero sí he escuchado todos los podcasts. A ver, ya revelamos aquí a la invitada, que la invitada es fan del podcast, pero bueno. Sí, fan. Bienvenidos al episodio número 10, porque ya llevamos 9. Ok, cierto. Entonces, pues bienvenidos. Y como ya la escucharon, aquí está la invitada de hoy, Silvia Cid. Mucho gusto. Buenos días a todos y tardes y noches. Saludos a todas, a todos. Depende de qué hora estén viendo Depende de esto. qué hora estén viendo este episodio. Bueno, Silvia es mi amiga, mi ex compañera de trabajo, porque no trabajamos juntas. Ya no. Pero hace muchísimos años que nos conocemos. Muchos. Sí, muchos. Pues mi historia se remonta a cuando llegué a Monterrey, Cuando prácticamente. llegaste a Monterrey. Exacto. Allá la conocí Sí. en mi primer trabajo que tuve, el que sigo teniendo hasta ahora, y ella no trabaja ahí, pero pues seguimos siendo amigas. Ahora ya no nos vemos tan seguido como quisiéramos, Exacto. porque pues la vida nos... O sea, Nos antes llevó de convivir totalmente. todo el día, de Nos llevó a desayunar, caminos almorzar, diferentes, comer, sí, ajá, sí. nos llevó por caminos distintos, pero seguimos... Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos y todavía Pues nos sí. íbamos y seguíamos platicando. Sí, fin de semana es igual. O sea, que este podcast viene de tiempos memorables, Sí. pero no se grababa en ese No. entonces. Bueno, y qué bueno, porque a veces no estaba para grabarse. Los tiempos de Dios son perfectos para bueno. las cosas. Sí, pero En había ese cosas- momento no estábamos como que en el mood de poder hacer estas cosas, porque yo tampoco tenía como que la idea de que iba a estar en un podcast. Bueno, si a alguien le deben el podcast, ella siempre me decía, ten un podcast, graba un podcast. Y yo, sí, el otro año, sí, ya voy en eso. Y siempre me decía, bueno, ya, deseo conseguido y enos aquí en 2024. Tenía que pasar todo esto para que llegáramos a este momento. Y Pero hoy la invité porque nos viene a contar una historia, bueno, su historia. Porque esto no lo tendríamos que llamar de ninguna manera, o sea, no puedo decirles que vamos a hablar de un tema, así como en específico, porque vamos a tocar varios temas. Ella está teniendo ahorita ella está en terapia y todo, pero esa es otra parte primero. Vamos al principio. Que ella tuvo como un punto de quiebre por muchas cosas. Entonces no podemos hablar ni de un diagnóstico como de tiene esto, tiene el otro, sino a un punto de quiebre donde ya no sabes qué onda, para dónde vas, tu vida no tiene sentido, te atoras y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Me desvivo, le doy para adelante, busco ayuda, no había rumbo. o no. O ya, aquí me quedo llorando y ya, no, me hago bolita. Entonces, pues vamos a empezar por el principio. No sé por dónde. Digo, yo me sé muchas cosas, pero no sé tú qué nos vayas a querer contar o tú qué piensas que te llevó a todo este punto de quiebre a donde te llevó 2023. Es cierto, 2023. Bueno, pues todo inicia, yo vengo de una familia muy unida, porque éramos mi abuelito, mi abuelita, mi hermano y mi mamá. Mi mamá y mi abuelito eran los sostén de la casa. Los proveedores. Los proveedores de la casa. Y me enseñaron a ser, pues, muy responsable. Yo fui una niña muy feliz, muy amada. Y al final de cuentas, las cosas que te van enseñando sobre la vida y las llevas hacia tu futuro, a veces tienen repercusiones muy buenas y a veces no tan buenas. Tú aprendes de tus padres porque nadie los enseñaba a ser papás. Nadie les dijo, este es el camino, por aquí te vas a ir y tus hijos van a ser de tal manera. Tú vas sobreviviendo con lo que aprendes y con las nuevas decisiones que tú vas tomando para tu vida. Yo, como les comenté, pues mi mamá era una madre soltera y ella, recuerdo perfectamente que me decía, si tú quieres algo, te lo tienes que ganar. Y yo, ok. Yo, mami, quiero unos zapatos. ¿Vas a tener examen? Y yo, sí. Mínimo 10. Para que me los pudiera comprar. Uh-huh. Y yo, bueno, pues ok. Pues mínimo 10. Con el pasar de los tiempos, fue igual. Escuela, primaria, secundaria. Sobre el mismo proceder. Tú quieres algo, gánatelo.
Y de alguna manera eso te enseña a ser muy responsable en tu futuro. Pasaron los años, mi mamá enferma de cáncer, le dio cáncer de mama. Falleció cuando tenía 40 años. Y al fallecer, pues me dejó encargada, por así decirlo, de mis abuelitos y de mi hermano. Nadie me dijo, son tuyos, agárralos. No, pero son Nadie. estas cosas como, ¿cómo se dice? Como van ahí, o sea, Sí, implícitas implícitas en en eso. Nadie te dice, no. pero como tu mamá te enseñó a ser responsable, a ser no sé qué, Sí. tú dices, bueno, al no estar mi mamá, yo Yo tomo soy el la rol. que, exactamente. Aunque nadie te lo haya dicho Nadie me lo dijo, expresamente. pero yo solita lo agarré. Pues empecé a trabajar, obviamente terminé la preparatoria. Cuando iba a empezar justamente a estudiar la carrera, pues mi mamá se enferma de cáncer. No pasé el examen y al año y medio, sí, porque mi mamá se enteró en febrero y mi mamá falleció a agosto del siguiente año, pues de ahí en adelante, pues te vas a enseñar a trabajar. Y yo, bueno, pues va. Falleció mi mamá, me tuve que hacer cargo de lo que yo creí que era mi responsabilidad. Y todo iba bien, o sea, en el sentido de que yo era una mujer muy responsable, muy dedicada a mi familia. Del trabajo a la casa. Exactamente, del trabajo a mi casa y sin salir. Porque yo decía, no me puedo ir a bailar o algo, porque yo vivía en una colonia en donde no hay muchos accesos para que llegara un Uber o un Didi a dejarme. Y entonces, en aquel entonces ni había. Y yo decía, no, pues no me puedo salir. Pues digamos que tu colonia era como de, en ese tiempo, conflictiva, como le dicen, ¿no? Sí. No, ahí en esa colonia no vamos. Sí, así, literal. Y yo, pues bueno, no. Entonces, pues mi vida de adolescente, madurez, yo no fui de fiestas, yo no fui de antros, yo no fui de salirme, porque yo era muy consciente de la responsabilidad que yo tenía. Y yo, bueno, pues ya terminé, antes de que falleciera mi mamá, me metí a estudiar una carrera en una escuela del centro que te daban todos los programas de PowerPoint y de Office y de todo muy típico de los 2000, exactamente. De que te entras a una escuela de computación. Sí, literal, pero ahí me dieron 3 herramientas que me sirvieron mucho. Administración, contabilidad y costos. Y de ahí partió toda mi vida. De ahí yo ya estaba trabajando en donde donde nos conocimos. Llegó un punto en donde me acuerdo mucho que mi jefe me dice, oye, ven, escríbeme aquí algo, ¿te acuerdas? Y yo, sí, ya, y yo, sí, ya. Oye, pues como que escribes medio rápido. A ver, te voy a dictar. Y ya, y así. Entonces, pues ahí digamos que me ayudó mucho contra lo que yo estaba estudiando. Fui aprendiendo porque de la práctica, del estudio a la práctica las llevaba a la par, ambas, y pues aprendí lo que ustedes no se pueden imaginar. Me llevó el día a día, llegó que ya tenía yo 20 y tantos, y yo dije, me acuerdo mucho que mi abuelito me dijo, mijita, tú eres una mujer muy responsable, tú eres una mujer de todo. Dice, pero lo que no me gusta, dice, es que como que llevas la misma vida de tu mamá. Y yo, ¿cuál? Dice, pintas para estar sola. Y yo, no. Dice, sí. Y yo, dice, búscate una pareja, ten una familia, cásate, diviértete, vive. Y yo, bueno. Palabras que uno puede decir, se me salen por aquí y ya. No, en realidad lo pensé, lo analicé y todo. Con el paso de los tiempos, yo ya tenía un novio con el que duré muchos años de novio, que ahorita es mi esposo. Nos casamos, pero antes de que nos casáramos, un año antes, yo me acuerdo que me pidieron un septiembre y en octubre yo tuve un sangrado y me llevaron o sea, fui a una consulta normal a nuestro Seguro Social, que es el hospital de Gine, que es especialidad de la mujer.
Y me dijeron ahí, ya con los estudios y todo, me dijeron, bueno, mira, pues tú tienes miomas y va a ser muy difícil que te embaraces. Dice, pero sí te puedes embarazar. Dice, nada más hay una complicación. Dice, en el parto yo le puedo salir a decir a tu esposo o el producto o ella. Se me quedó muy grabada la palabra, el producto. Y yo, me acuerdo que cuando salimos yo le dije a mi esposo, pues estás en todo tu derecho de irte, si te quieres ir, porque pues obviamente es un proceso difícil. Y él no, dice, yo no estoy enamorado de que me vas a dar bebé, dice, estoy enamorado de ti. Y aquí me quiero quedar. Pasó la boda, pasaron los años, y empezó la pregunta de todas las personas en este mundo. ¿Y para cuándo los bebés? Y yo, no, al rato. ¿Y para cuándo los bebés? Yo después. ¿Y por qué no te has embarazado? Y yo, no, pues es que tengo miomas. Pero si la prima de la tía, del abuelito, del no sé quién, se embarazó con miomas. Y yo, pues sí, pero pues yo todavía no. Y caí en el mood, por así decirlo, de que hay un niño y yo, ay, no. O sea, de donde yo ya estaba tan presionada por la palabra, ¿para cuándo los hijos? Yo dije, no, o sea, dije, no, yo empecé con las respuestas de, no, a mí me gusta mucho dormir, me encanta dormir, y medio me los manzaneaba. Y después de que, oye, ¿y para cuándo los niños? Y yo, ay, no, es que no tengo tiempo. O sea, empecé yo con muchas respuestas innecesarias, porque ahora lo comprendo. Dije yo, pues, ¿por qué no decir no? No puedo. O decirle, no seas metiche, ¿qué te importa? También aplica. Que pudo haber sido una muy buena respuesta en aquel entonces. Bueno, sí, es que estamos hablando de hace 17 años, ¿verdad? Total, sí, tienes 17 sí años. 17, 15 años. O sea, no era tan común, o sea, como que dijeras. Ahora sí ya es como hasta muy imprudente. Yo creo que la gente tenemos que aprender a no hacer ese tipo de preguntas. O sea, si no tienen o no se han casado, no tienen hijos o lo que sea, no hagas esas preguntas porque tú no sabes por lo que está pasando una pareja, o sea, no sabes si ya perdieron bebés, si lo quieren vivir en su privacidad, si para ellos sea un tema, si uno de ellos no puede, si ya tuvieron pérdidas y allá vas tú como de imprudente y de metiche, pero también podría ser, pues, ¿qué te importa? Pero luego la gente, ay, ¿por qué me dices eso? Pues porque te estás metiendo con algo que no tiene sentido, güey. O sea, que para mí es un tema difícil. Sobre todo a respetar esa parte en donde si no hay, no pregunten por qué no hay. O sea, porque como tú dices, o sea, tú no sabes qué fibras sensibles vas a tocar. O sea, en sí, aprendamos a respetar las decisiones de pareja. O sea cual sea, si ustedes no saben más adelante si es una decisión ser papás o no, porque hasta ese punto hemos llegado, o sea, en donde ahora el mundo diario, por no decir las reglas sociales, es de te casabas y los hijos ya. ¿Quién dijo eso? No, porque lo tienes el primero y luego es para cuando el segundo, claro, para que el otro no se quede. O a lo mejor ya nada más pude tener uno. No sé, son infinidad de cosas. O sea, en las cosas de pareja y en general, porque tú no sabes la gente, los procesos que está viviendo. A lo mejor no los cuenta, no los platica, pero en el día a día pueden ser una batalla diaria. Sí, ya sí es muy difícil llevar un proceso interno, súmale las preguntas y súmenle el tener que dar respuestas que a veces uno no quiere dar y no puede, y porque lejos de todo lo que está detrás, ya hasta la convivencia con pareja se torna difícil, porque aún y a pesar de que mi esposo estaba muy consciente del proceso que íbamos a vivir, pues no soy una persona que yo les decía, ay, todo es miel sobre hojuelas. Claro que no, o sea, eran muchos temas, llegamos a tener muchos problemas, claro, y no solamente por esto, sino por muchas cosas que sobrellevas en la relación. Llegamos al punto en donde empezaron las preguntas y yo con las respuestas innecesarias y dando respuestas sin sentido a veces. Sí, pero también aparecen los chistes mamoncillos, ¿verdad? Ay. Que ya saben cuáles son, ¿no? Muchos. Ay, es que no sirve tu plumita, no pinta, y esos chistecitos
La verdad fuera es que de yo lugar. sí admiro. Tanto para ti como para él, ¿verdad? O Sí, sea, admiro mucho esa parte en él porque siempre íntegro, entero. Como dicen los chicos de ahora, aguantaba vara. Él callado, reservado hasta ese punto, siempre muy, muy centrado en abstenerse porque mal lo voy a decir, esas palabras calientan a un hombre y lo calientan mucho en el sentido de él era muy propio y yo eso sí se lo aplaudo demasiado porque comentarios muy innecesarios, muy hirientes, que en el momento lo tornas con un tinte de gracia, de ajá, chiste. chistoso, sí. Y pues tú te ríes. O sea, dices tú. No, pues que a veces qué más te queda decir. No, sí, o sea, te ríes, o sea. Y yo, bueno, pues ya. Pasó el tiempo, yo seguí trabajando, muy dedicada a mi trabajo y las preguntas y todo. Y yo decía, porque me cuestionaban, ibas a piñatas ¿y por qué no tienes hijos? Y yo, no, pues es que mi prima, a ti y yo. Es que creo que ya lo habíamos dicho, o no me acuerdo si aquí o con alguien más afuera lo platiqué, y tú no me vas a dejar mentir. Que la sociedad, bueno, o sea, aquí en general en Monterrey, como en la sociedad regia, pasa mucho una cosa. O sea, a mí, que no tengo hijos, pocas amigas me invitan a las piñatas de sus hijos. ¿Miento? No No mientes. miento. No mientes. Ok, no me invitan a las piñatas. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo. Porque tú no No tienes importa qué hijos. tan amiga sea. Bueno, al menos que si sea alguien muy, muy, muy mi amiga. Pues es que tendrías que ser como sí que el círculo bien cercano ándale, de la sí, mamá. de A a B. Sí, pero han sido 2 las que me han invitado. Pues las demás, o sea, amigas con las que yo convivo y así, y no me invitan a sus piñatas. Y yo sé que esa es la razón, porque yo no tengo hijos, porque invitan a las que tienen hijos. No, y a mí me ha pasado ¿verdad? también porque, Sí. digo, de mi círculo de otras amistades, tienen hijos y a las primeras 2, 3 piñatas te invitan. Ya después, pues, ¿para qué te invito si tú ni tienes hijos? Ándale. Y yo, sí. O sea, sí es, Yo sí es no, real. sí, adelante, o sea, utiliza como que la invitación para alguien más, no hay Sí, problema. claro. O sea, yo no tenía problema con yo eso. tampoco, pero sí es real. Exacto. Entonces, pues yo sobrevivía con esas respuestas innecesarias y le dábamos la vuelta a los temas y todo. Y después ni me inviten para que me hagan sus preguntas tontas, mejor ni me inviten. Y yo así de que, y a veces inclusive la misma familia era preguntas así. En mi familia yo escuché muchos comentarios y todo, pero buenos y malos y de risa y de todo. Y pues te la llevas, dices tú, pues es mi familia. Y tú aceptas todo lo que traes en el morral con la familia. Sí, y yo porque feliz. a veces creo que no es el peor lugar, no diría el peor lugar, pero a veces sí es la donde, parte donde viene más. A veces la gente de afuera lo entiende muy bien Sí. y no dice, pero en tu familia es chinga y jode. Sí, yo me acuerdo mucho. Yo tenía una tía que me decía, yo te presto mi vientre. Y yo, no. Sí. Y yo, no. Le digo, ¿por qué no? O sea, si tú no puedes, si él no puede, yo te presto mi vientre. Y yo, gracias. No. Así como te presto mi teléfono para que hagas una llamada. Y yo sí, digo, pero no. Dice, vamos a donde tú quieras. Y yo sí agradece mucho. Le digo, pero no gracias. O sea, yo escuché así muchas cosas. Pasaron el tiempo, pues obviamente empezaron a haber decesos en la familia. Unos sí me quebraban en el sentido de que pues muy, muy allegados a mí, digo, el que te falte una persona en tu familia es algo muy difícil. Aunada que pues obviamente pues traes arrastrando otras cosas atrás. El duelo de tu mamá que estaba. Exactamente. Porque ni siquiera me permití vivir ese duelo. O sea, falleció mi mamá y ¿quién va a mantener la casa? ¿Tú tenías 18? 18. O sea, sí, o sea, yo decía, así, o sea, falleció mi mamá y al siguiente día mis preguntas fueron, ¿quién va a mantener la casa? O sea, ¿quién va a traer dinero? Mi abuelito ya está grande, pero yo no digo que no podía trabajar. Claro que trabajaba. Sí, pero ya era una persona mayor. Ya, entonces yo dije, mi hermano estudia y yo apenas estoy empezando a trabajar. No, yo sentía que mis responsabilidades a los 17, o sea, yo dije, no, yo no me puedo salir porque... ¿Qué pasa aquí? Exacto, entonces, pues no, ya, brincamos. No, y seguramente, porque seguramente te lo dijeron, no sé por qué, pero casi estoy segura, que te decían, tienes que ser fuerte por tus abuelitos.
tú tienes que hacer fuerte a tu hermano, porque no los vas a dejar, porque tus abuelitos perdieron a su hija. O sea, sí entiendo todo eso. ¿Verdad que sí? Cierto, no estaba tan equivocada. Y el duelo, o sea... Pero tú tenías 18, o sea, tampoco era como que, yo podía resolver. O sea, sí es cierto, tu hermano era un niño, tus abuelitos eran los papás de tu mamá, pero tú también perdiste a tu mamá y eras una bebé, realmente. Pues sí, o sea, yo realmente... O sea, amigos, yo quiero que ustedes entiendan que el no poder vivir el duelo de la pérdida de tu mamá, o sea, tu mamá te da la vida y dices tú, no es como que, ay, sí, se murió mi mamá, ya, no, pues no pasa nada. No, o sea, no puedes vivir ese duelo porque tú tienes que ser el responsable, o sea, tú tienes que, pues, digo, nadie me dijo, ellos son tuyos, pero pues yo ahí vivía. O sea, yo dije, pues bueno. No, y esos comentarios que a lo mejor no son directamente, pero sí dices, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Ellos ya están grandes, mi hermano está chiquito, o sea, está más chico que yo. Y aunado a las pérdidas que venían y el duelo que ya traías atrás, que el que no haber vivido la pérdida de tu mamá, empezamos, me acuerdo, no sé si tú recuerdas que tuvimos de que cada 6 meses me fallecía un familiar. Bien pesado. Estábamos en la peor época que tenía aquí Monterrey. En cuestiones de seguridad. En cuestiones de seguridad y digo, que no fue por eso, pero era todo un contexto. O sea, al final todos aquí nos preocupábamos porque o sea, salías y era como que con la bendición, ¿verdad? Porque no sabías que te iba a tocar o si ibas a regresar o si iba a tocar algo. En cualquier lado una balacera, así estaba Monterrey. Y yo me acuerdo mucho que cada 6 meses tuvimos una pérdida. Primero mi abuelito, el esposo de mi abuelita, y después un tío. Pues para ti había sido tu papá. Total. Tu abuelito, ¿no? Total. Tu papá. 6 meses. Sí, y luego la pérdida de Sergio, el papá de mi princesa, y de Katia, mi prima, y no poder vivir ninguna pérdida porque... De forma totalmente inesperada, súper joven y así. Sí, tenía 29 años. Era de mi edad cuando falleció. Sí. Y así, o sea, dormido, ahí quedó en la cama. Fue un proceso también bien difícil. Pero yo no podía vivir ninguna pérdida porque yo me sentía muy responsable. Otra vez quiero aclarar, a mí nadie me dijo, son todos tuyos. No. Pero yo automáticamente tomaba la responsabilidad. No, pues es tu forma de, ¿cómo te digo? Pues como de enfrentar o resolver o tener. Sí. O sea, todos traemos esas cargas que no es que nadie te las ponga, pero tú te sientes tan responsable de querer ayudar y de querer hacer, o sea, en su momento por tus abuelitos y tu hermano, en su momento por tu prima y tu ahijada, porque esa niña, aparte de tu sobrina, tu ahijada, que se había quedado sin su papá. Exacto. Y luego te vas a vivir con ellas, ¿no? Sí, en ese entonces, como para apoyarlas. Y luego la pérdida fallece de mi tío. Tu tío, o sea, el papá de mi prima. De tu prima. Entonces, es como todo o sea, ellas 3 se habían quedado viudas en 1 año y medio. En 1 año y medio, Las 3, o sea, tu abuelita, tu tía y tu prima. Exactamente. Entonces, pues le fuimos añadiendo muchas pérdidas al costal personal. Y yo, bueno, ok, perfecto. Empecé yo a tener problemas con mi esposo. Sí. Nos separamos, estuvimos separados un tiempo y volvimos a regresar y todo siguió fluyendo de manera natural. Quiero aclarar que hasta aquí, este punto, yo digo, yo soy una mujer trabajadora, responsable, no sentía yo que estaba en un mundo caótico para nada. Yo sentía que todo iba fluyendo bien. Con todo y todo bien. Bien. Proseguimos con el punto de, ¿qué me tocó hacer? Empecé a estudiar la carrera cuando estábamos no me acuerdo qué año fue, pero me tocaba ir a la universidad cada sábado, ¿te acuerdas? Las tareas que me aventaba. Me enseñaron muchas cosas y otra vez empecé a tener problemas con mi pareja y otra vez nos volvimos a separar y todo me llevaba a un punto en donde yo estaba bien. No había ningún problema, todo estaba bien. ¿Y te acuerdas que me recomendaste a una psicóloga? Fui con una psicóloga que ella me recomendó y ella me llevó por terapia personal y después de pareja. Todo fluyó bien, pero me acuerdo mucho que ella se enfocaba en la parte donde ella me decía,
sí está bien, pero tú traes varios temas. Ujú. Y yo, ok. Y yo, "Ujú, sí". Me dice, traes muy marcada la huella de abandono. Y yo, digo, ahorita yo digo, pues si ella era una persona con estudios, pues sí. Ahora ya te checa lo que te dijo, pero en Sí, ese momento no. no. Ujú. Y yo decía, ¿cómo? Dice, sí, traes muy marcada la huella de abandono por parte de tu papá. Y yo, pero ¿cómo voy a extrañar algo que no conozco? O sea, porque mi mamá nunca vivió con mi papá, nunca tuvimos una relación de familia. Yo, porque, o sea, no. Y ella, bueno, vamos a terapia, vamos a ir tratando temas y todo. Yo, perfecto. Empezamos la terapia, duramos casi un año y medio más o Sí, menos. hasta antes de que se atravesara la pandemia. Sí, Bueno, pero bueno, me gustaría preguntarte a porque ver. digo, eso yo sí lo sé, pero los que nos ven no, Sí. no lo saben. Porque digo, sí es verdad que nunca tuviste a tu papá contigo, pero en Así es. general tampoco era que nunca lo conociste. O sea, era una Sí. cosa extraña en el sentido Sigue que siendo. cómo era. No, Sigue sí, ya siendo. sí lo sé, pero y yo creo que así va a seguir siendo, ¿verdad? Porque ya no hay Pues sí, manera de. ya no. Ujú. Porque no solo depende de ti. O sea, pero cómo era esa Exacto. relación, yo creo que, pues sí, o sea, al final para un niño debe ser muy choqueante o muy desconcertante que tú digas, ok, yo nunca conocí a mi papá, hay gente que nunca lo conoce, sí, ha de Sí. ser muy feo, pero tú al final idealizas una imagen de cómo es tu papá. Sí. Y tú al final tenías como cierta referencia porque tú lo veías, pero luego de repente aparecía y de Y repente sí no va, estaba, sí. y luego de repente iba 6 meses y volvía. Como el Monte de Piedad, literal. Se fue y volvió. Iba, sí. Se fue Iba y volvió. venía, Sí. así. Ajá, entonces era más como raro, ¿no? Porque incluso saludos, señor. Saludos, señor. Sí. Pero, o sea, incluso cuando tu mamá falleció, él tampoco fue como, ay, pues déjame, voy a ver a mis hijos, cómo están No. mis hijos. O sea, No se paró. ¿no? ¿No? ¿Es cierto? Entonces es eso. O sea, como que, ¿cómo vivía una niña de 6 años? O sea, ¿cómo recordabas tú eso de, ay, ya vino mi papá? O cómo era, y luego después, ay, ya, Fíjate ausencia. que bien interesante. No sé, pero yo creo que te puedo decir, Pocos son muy recuerdos. contadas las veces que tengo recuerdos. O sea, es que ¿cómo les platico? No Son sé, flachazos así como de. sí, entre que flachazos y recuerdos. Pero les pongo un ejemplo. O sea, por ejemplo, mi papá vino 5 veces y esas 5 veces sí me acuerdo. O sea, Ujú. andábamos a las albercas, me acuerdo mucho que fuimos a buscarle mi prima Elsa cumplía 15 años y fuimos a buscarle a una juguetería de aquí de Monterrey muy famosa. Un mono así enorme. Y yo, bueno, pues vamos a buscárselo, ¿verdad? O sea, mi papá Ok. que quiere mucho a A esa mi prima. prima, Ujú. así es. Pero las contadas veces que me tocaba verlo los tengo muy, muy palpables los Ok. recuerdos. Pero es una relación muy extraña porque mi papá, pues no vive aquí en Monterrey. eh, Él es de las personas de, ¿cómo estás, mijita? Talala. Y yo, no, pues fíjate que tengo problemas, con mi pareja. Que de las personas que él dice, la tecnología a corta distancias, pues sí, pero amigo, hay temas que no, la tecnología no las arregla así. No, claro que No, entonces yo me acuerdo perfectamente que tuve un problema muy fuerte, te tocó vivirlo conmigo. De hecho, ese día tú estabas conmigo cuando me pasó. La primera persona, no es cierto, la segunda, porque la primera fue Tere. La primera persona con la que corrí fue Tere y Tere, tranquila, vamos a investigar, cálmate, relájate, pues tú calma. Y yo, ok. Pero amigos, yo era un llorar, 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 llorar. Y la segunda persona que yo creí que era la persona que me iba a dar el apoyo 100% de soporte, que era mi papá, me acuerdo que le marqué y él, pues mi hijita, ¿qué te digo? Y yo, ahí No, va, pues, todavía no guau. se acaba. No, pues, guau. Sí, y yo así de que, de hecho, me tocó otra vez volverle a marcar hace muy poquito para darle igual otra noticia así parecida. Y su respuesta fue la misma. Y yo, pero bueno, ya les voy a ir contando. Y yo así de que, ok, perfecto. Yo dije, bueno, me queda claro que esto es algo que me han enseñado a resolverlo sola. Entonces lo tengo que resolver yo sola.
Y yo me acuerdo que yo le decía, porque mi esposo tenía un detalle, un problema o algo, y él corría con su papá. Y yo, ¿por qué corres con tu papá? Y él, pues porque es mi papá. Y yo, amigos, ¿qué es eso? O sea, no sé. ¿Papá? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Ajá. Sí. No O sea, sabías tú que era eso. yo sé que para mucha gente suena como que, ay, de hecho, mi psicóloga me preguntó hace poquito, ¿tú qué crees de que hablan los papás y los hijos? Y yo, Ni no idea. sé. O sea, no sé. Y me dijo, pues de todo, o sea, y yo me acuerdo mucho que le decía a mi esposo, yo, es que ¿por qué corres con él? Y él, pues que él me da soporte, me da ayuda, me guía. Y yo, pues no, yo no conocía eso. O sea, no tenía a mi mamá porque mi mamá ya había fallecido muchos años atrás. Y lo que yo creí que te podía tener el apoyo, que era mi papá, pues tampoco estaba. No existía, no había. Y yo, bueno, ok, va. Pues total, superamos esa parte, ¿te acuerdas? Fue muy difícil, me fue muy difícil. Y sobreviví también esa parte, en el sentido de que hasta aquí yo dije, soy una mujer feliz, responsable, salgo de mi vida normal, no Estos son tengo ningún cosas, problema. detalles que Son pasan. cosas y detalles que pasan en la vida, hasta aquí vamos bien. Suele suceder que me recomiendas a un ginecólogo. Muy bueno. Lo amo, mi doctor. Lo amo. Sí. Llego con él y empezamos a platicar y en una de mis citas, porque me acuerdo mucho que la primera vez que yo fui, la chica no me llenó el historial clínico. Yo fui como que, me acuerdo que ese día estaba bien lleno, así como que llegué, todo está bien, va, y la que sigue. Entonces, cuando volví a ir a la siguiente cita, me dice mi ginecólogo, oye, la vez anterior que viniste la chica, porque te dan un cuestionario, aquí tú llegas a un consultorio y es lleno. Para tu expediente. Sí, claro. así es. Dice, no lo llenaste, y yo no. Dice, bueno, vamos a llenarlo porque dice, no sé por qué no se llenó en su momento. Dice, y no hay algo que no me cuadra con tu historial. Y yo, pues bueno, vamos a llenarlo. Total, lo empezamos a llenar, empezamos a hablar y todo. Y me dice... Saludos, we love you al doctor Mauro, porque sí, lo amamos lo en amamos este podcast. Totalmente. Y de pasada, le mandamos un saludo a Wendy de la Mora, porque Wendy de la Mora era nuestra dentista también que compartimos. Ella recomendó al doctor Mauro conmigo y me dijo, él es buenísimo, es bien bueno y no sé qué. Y Wendy nos ve, porque si me escribe que nos ve y que le encanta. Entonces, un saludo. Que ya no vivía aquí en Monterrey, pero ella fue la que nos recomendó y pues ahí seguimos. Entonces yo le dije a Silvia, pues mira, a mí me recomendaron ya así, ¿no? Sí. Y Paloma también va con él y yo lo recomiendo. Ya les había dicho por ahí 2 podcasts atrás que él es la onda, ¿no? Sí. Él es lo máximo. Total. Sí. Pues total, llegó con el doctor Mauro y me empezó a revisar el historial y todo, me dice, y luego me dice, ok, ¿por qué no te has embarazado? Y yo, pues porque tengo miomas. ¿Cómo? Y me dice, ¿ya no estás esa chica? Dice, ok, vamos a empezar bien, ok. ¿Tienes miomas? Y yo, sí. Dice, pero esos yo te los puedo quitar. Amigos, yo, sin pensarlo. ¿Cuándo? Así, literal, sin pensarlo. ¿Cuándo? Y él, cuando tú quieras. Y yo, es enero, en marzo tengo vacaciones de Semana Santa. Yo me voy 2 días antes. Y regreso después. Y regreso después de las vacaciones. Hasta ahí mi cerebro me daba todo bien. Mis cuentas. Mis cuentas me daban hasta ahí todo perfecto. Me dice, ok, te veo aquí en enero para el postoperatorio, para darte todo lo que ocupas. Y yo, perfecto. No lo pensé. Fue una decisión que tomé en ese momento sin consultarla con mi esposo. Sin decir, déjame ver. No. Ya. Aquí ya. Tú me lo vas a dar, perfecto. Me acuerdo mucho que llega febrero. Me acuerdo mucho que cuando llegué con el licenciado, mi jefe, que le mando un saludo también, me dice, le digo, oiga, me voy a operar. Ay, mi hijita, ¿por qué? Y yo, pues es que el doctor me dio la opción de que me puede quitar los miomas. ¿Estás segura? Y yo, sí, claro. Bueno, pues sí, ya tomaste la decisión. Mi hijita, piénsalo. No tengo nada que pensar. Porque así me decía, hijita. Y yo, bueno, ok, ya. Llega febrero, me voy al doctor y me dice, pues ocupas tal, ok. Le dices a tu esposo que venga para darle las indicaciones
y para que venga por el formato y la carta para la incapacidad. Y yo, no ocupo. Y él, ¿por qué? Sí, o sea, le digo, no, mire, ya pedí 2 días de vacaciones, me opero el jueves, salgo el sábado, descanso la semana y yo me presento el lunes a trabajar. Y me dice, se van a reír, pero yo no sabía. Y me dice, dice, tu plan está muy bien. Dice, pero ¿por dónde crees que te voy a operar? Y yo, no sé. Y me dice, haz de cuenta que es una cesárea, amigos. O sea, yo dije, 40 pero sin bebé, días. un bebé pero sin bebé, Sí, haz de cuenta. una operación sin bebé, así. Y son 40 días. 40 tienes que echarte días. cuarentena, sí. Sí, y yo dije, ahí sí dije, mi jefe me va a matar. Por eso me decía, ¿estás segura? Y yo, 40. Él sí sabía, tú Sí, no. total. Y yo dije, bueno. Y me dice, ¿quieres o no? Yo no, sí, claro. Y él, perfecto. Vamos a darle. Total. Llega el día de la operación. Me acuerdo que todos en mi casa estaban bien nerviosos, mi abuelita, mi tía, mi esposo no, porque yo creo que me veía, amigos, yo estaba segura, tranquila. O sea, a mí, yo no estaba mortificada. Sí. Pero les voy a contar una anécdota que me pasó justamente una noche antes de que yo me fuera al hospital. Yo estaba haciendo mi maleta y yo tenía una escuadra de recámara, ¿te acuerdas? Y Sí. en los laterales había unas como repisas. Y yo tenía una caja y yo me acuerdo que saqué algo así para echarlo a la maleta y así salió volando y cayó en el piso, una estampita. Era de San José. Amigos, o sea, yo dije, no había manera de salir y salió volando. Y yo, ¿qué es eso? No había manera porque ni siquiera estaba apretada la caja, no había como que, yo no sabía, o sea, yo no sé de guardar estampitas y no, o sea. ¿Quién sabe de quién sería, pero ahí estaba? Sí, en realidad eso, no sabía de quién era, pero ahí estaba. Y dije, ¿qué es eso? Y yo dije, bueno, pues si tú saliste de ahí, pues tú te vas en la maleta, junto conmigo. Nos fuimos a la operación, yo iba muy tranquila, muy, muy tranquila. Yo llegué a la operación, yo creo que me tardé más en llegar que lo que estuviste. Que en lo que me operaron. O sea, llegué y todo, me pasaron para la preparación, me pasaron a operar y me acuerdo que para que me pusieran lo de la anestesia, me empezaron a preguntar, ¿en qué trabajas? Y yo, no, pues yo trabajo en una empresa que vende aire acondicionado. Y yo, si va a comprar uno, yo le recomiendo, ni soy de ventas para empezar, dije, yo le recomiendo que compre el inverter, es un equipo y ahí ya me quedé dormida, ya no oí nada. Cuando ya me desperté, yo veía que o sea, yo sentía como que me movían y yo ya estaba despertando y me dice mi doctor, me dice, ya te estamos cerrando y estamos por terminar. Y yo, ok, entonces empecé, no supe en qué momento, yo no sé por dónde salen, pero se salen, todo el mundo se queda solo. Y él se quedó al último y me dice, tengo que hablar contigo y con tu esposo. Y yo, ok. Pues ya me terminaron de preparar y todo, entonces ya me pasan al cuarto y estábamos, me acuerdo que entra mi esposo, me pasaron y mi abuelita y mi tía, ¿cómo te fue? Yo, no, muy bien, todo muy bien. Yo iba despierta, todo bien. Entonces llega el doctor y nos dice, tengo que hablar con ustedes. Y ok. Entonces ya se sale mi abuelita y mi tía y me dice, mira, pues te retiramos todos los miomas, todo salió perfecto. Dice, no tenías uno, tenías varios. Dice, pero tenías un tumor en el ovario izquierdo. Dice, nunca te ibas a poder embarazar. Entonces yo me acuerdo que volteé con mi esposo y Teratoma. Sí. No lo googleen, No, no, por favor. No, porque guácala. Sí, no lo googleen. No lo googleen. Sí, porque no Y les va. todos, Sí. dijo que lo googleen. No lo googleen porque realmente es muy, sí, está muy feito. Y yo me acuerdo que volteó con mi esposo y yo le dije, te dije. O sea, la intuición de que todas se pueden embarazar y yo no. Y yo le decía, es que yo tengo algo. O sea, yo tengo algo y él sí tienes miomas y yo no. Yo tengo algo que no me deja porque la abuelita del primo o sea,
yo quiero que comprendan que todas las pláticas que me hacían de que del primo, del tío, yo las escuchaba. O sea, y yo llegaba, oye, es que la tía del primo del abuelito me dijo que... Y él, tranquila. O sea, tú eres otro tema. Y yo, bueno, ok. Y así. Entonces ese día cuando nos dice el doctor, tenías un tumor en el ovario izquierdo, dice, hay que pasarlo a patología. Ahí me perdí. Ujú. Y yo, patología. O sea, y ahí fue como que te vas, porque te imaginas muchas cosas. Entonces me Sí, dice, luego, pero bueno, y aparte cada aclarar que pues tú tienes siempre el antecedente de tu mamá que tuvo cáncer, exactamente que tiene entonces es cáncer. como, ya te Entonces vas. me fui, o sea, literal me fui, pero me regresó en segundos porque me dijo, te salvé el ovario. Ujú. Y yo, ok. Entonces cuando volteo y se va el doctor, le dije a mi esposo, te dije que yo tenía algo. Y me dice, sí, pero también me dio otra noticia dentro de esas. Me dice, dice, entre revisándote, dice, ya revisándote, dice, ya para cerrar y todo, dice, tienes endometriosis. Y yo, endometriosis, ok. Dice, pero bueno, mira, paso por paso, ya te quitamos los miomas, ya te quitamos el tumor, todo bien. Dice, te veo en 5 días, me dieron de alta el sábado, te veo el jueves o no me acuerdo qué día, en el Consultorio. consultorio, dice, para ver cómo vas, dice, pero quiero que llegues bien y caminando. Entonces, amigos, pues yo soy muy responsable. Paciente responsable. Sí, paciente responsable. ¿Te acuerdas que tú llegaste a la casa, que fuiste que un martes o un sábado, no me acuerdo? Fuiste entre semana a la casa porque era Semana Santa. Sí. Hasta que esta Vichy tuvo vacaciones. Amigos, perdón, sí, escuchan que les digo de otras maneras, pero ya años con esto. Exactamente. Ajá. Llegaron a la casa y estuvimos platicando. ¿Y tú qué haces aquí sentada? Y yo, pues yo soy paciente responsable. Sí, Yo te llegué al pasas. consultorio caminando y me dijo el doctor, estoy sorprendida. Dice que llegues y dice, porque yo tengo pacientes que llegan en silla de ruedas. Ujú. Y yo, pues usted me dijo que llegara caminando. Y me dice él, no, muy bien, muy bien. Total, me dice, bueno, dice, ya mandamos a patología El teratoma. el tumor. Ajá. Si es un tumor benigno, no te preocupes. Dice, ahora viene lo bueno. Y yo, ok, o sea, yo sonriendo. Dice, te tienes que esperar un año. Y yo, dice, sí, mujer, te acabamos de abrir. Dice, yo necesito que cierren todas las capas para que te embaraces. Y yo, ok, va. Dice, pero recuerda, tienes endometriosis. Y yo, ¿qué es eso? O sea, googleenlo, amigos. Ese sirvan. Sí, eso sí lo pueden googlear. Tienes endometriosis, dice, va a estar complicado, pero no es imposible. Entonces yo tomé la palabra esperanza dentro de todo esto. Y yo, ok, hay esperanza. O sea, ya me quitaron los miomas, tengo esa cosa que no sabía en su momento qué era, pero ya me podía embarazar. Pues se dio el tiempo, me esperé el año y Digo, estamos seguimos. hablando que ya no, o sea, bueno, me refiero a la edad. Tú ya tenías en ese Exactamente. entonces 36, 36, 37. 37. O sea, ya no era niña, yo me casé a los 24. Ajá. Y yo, ok, bueno, pues nos esperamos el año, pues todo muy bien. Empezamos a pasar el tiempo. Y buenos días, pandemia. Ajá. Hola. Hola, pandemia. Y yo dije, va a pasar. O sea, dije, como cuando nos tocó la de la influenza, ¿te acuerdas? Que nos mandaron a casa y Un fin de duramos. semana. Sí, Todos ilusos, pobres de ilusos. nosotros. Y yo dije, Inocentes criaturas. esta criatura, dije, ya vivió una pandemia de 2 días, esto va a pasar. No. No. La pandemia se expandió, se Un expandió un mes, mes, otro 2 mes, meses, un 3 año. meses, Sí. 4 meses. Y aunado a esto, la pandemia llega en marzo para nosotros, Sí. para aquí a Nuevo León, de suspender clases y todo, marzo. Y es home office todos, váyanse a casa. Y yo, feliz de la vida. La verdad, yo les soy bien, yo lo he dicho mucho. A mi Diosito me quiere mucho, siempre he dicho eso, mi Diosito me quiere mucho. Me mandó a casa cuando, ¿te acuerdas que yo tenía planes de renunciar?
Yo dije, ya no quiero esto, ya quiero otra cosa. Ya tenía, pues, ¿qué? 20 años trabajando ahí. No, me faltaban como 2 o 3 años. 19. Pues no, 18, ahí en la qué año empresa. empezaste? ¿En qué año? ¿En qué año empezaste a trabajar ahí? En el 2001. Ajá. No es cierto. Como 3. No, empecé antes. Bueno, pon tú que en 2001. Échale cuentas a No, 2020. entré pues en el serán. 2000. Ahí está. Entré en 20 el años. 2000. Estabas por cumplir 20 años. Sí. Ujú. Y yo ya me había cansado. Sinceramente, yo ya me acuerdo mucho que en el proceso mi esposo buscó una casa, ¿te acuerdas? Ujú. La compramos bien lejos. Y yo dije, esta es mi excusa perfecta para decirle a mi jefe, me voy. Porque yo sabía que si yo le decía, me voy a ir, él me va a decir, no, ¿a qué hora puedes llegar? Y yo dije, pues no sé, 9, Y que 10. tú te ibas a quedar de alguna manera. O sea, tú no le ibas a poder decir que no. No, O sea, como que te iba porque a obligar de una u otra de manera. una Te u otra sentías obligada, manera tenías él compromiso. iba a encontrar la manera de hacer quedarme. Y Ujú. yo De no poderle de decir. no poderle decir no. Ujú. Porque entiéndanme que él es una persona a la que pues, yo respeto, admiro y quiero mucho. Es un hombre al que yo conozco desde que yo tenía, no sé, 3 años. Bueno, es que ese es el contexto que hay que contar. Sí. Que él era el jefe de tu mamá, o sea, tu mamá trabajó para él Ujú. también, que 18 años, 20 años, no sé cuánto. No, pues Pon tu 20 años, otros 20 años, más o más. menos tu edad, porque él te conoció de chiquita, Sí, entonces, pues tu mamá trabajaba con él cuando pasó todo esto. así es. Entonces, pues era como Digamos toda que me esa dejó con parte, él, me pasó la la batuta. estafeta. Total, Ajá, esta es claro. tuya. Aquí te quedas con él. Mi mamá me enseñó a trabajar ahí donde yo estoy. Esta parte ¿Dónde me la estabas? salté, sí. Yo llegué cuando mi mamá se entera que tiene cáncer, pues yo me empecé a buscar trabajo Ajá. porque dije, ¿Qué voy a hacer? mi mamá no va a poder. Ujú. Empiezo a buscar trabajo y mi mamá me lleva de alguna manera ahí, me lleva ahí y me empieza a enseñar toda la parte en donde yo aprendo a conocer todo el proceso de un proyecto. Ujú. Desde, esta es la lámina, tú te paras aquí y tú ves si es de primera calidad, Ella te de enseñó segunda, todo. todo. A leer con las manos, amigos, los tubos. Ajá. Conduit, de cobre, de pared delgada, gruesa, negra, para gas, para todo. Y allá estando ahí adentro, mis compañeros, tuve muchos compañeros muy, muy, pues muy amables conmigo, por así decirlo, porque me enseñaron la parte que yo no conocía. O sea, mi mamá me enseñó, me llevó, ella me estuvo enseñando, pero mis compañeros complementaron la otra parte. Mira, un equipo se conecta así, lleva tantos codos y lleva tal, y lleva tal, y lleva tal, y esto se hace la tubería para el desagüe de agua. Yo sé que tiene otros nombres, amigo, pero no me voy a enfrascar en esos Sí, puntos. pero bueno, ese es el punto. Exacto, Sí. o sea, ellos me enseñaron la otra parte a trabajarla. Entonces tú por eso sentías como compromiso. Yo sentía compromiso con él, o sea, yo sabía que yo no me podía ir porque yo sabía, la responsabilidad que yo sentía con él era más grande que cualquier pretexto que yo le diera. Porque era pretexto, o sea, quiero aclararlo, o sea, yo sentía que ya mi momento ya había terminado, pero yo sentía que, yo decía, ¿cómo se lo voy a decir? Me acuerdo que eso fue en enero, en Ujú. marzo, Sí, en marzo fue cuando ya nos mandaron a todos a... en marzo nos mandan a pandemia. Que era provisional, que dijimos 2 semanas. 2 semanas, 3, nada, se expandió totalmente. Y en noviembre, o sea, en el lapso en que yo estuve en pandemia, yo fui la mujer más feliz del mundo. Aprendí a cocinar gracias a mi cuñada y parte de mi abuelita. Yo estaba con mis sobrinos, yo jugaba con ellos. Yo me levantaba y yo, lejos de estar en el home office, yo es de qué vamos a hacer ahora, y yo iba a la tienda y venía y yo era feliz. Pues me habla el licenciado en noviembre y me dice, Silvia, me voy a retirar. Y yo, ok, dice, mi hijo se va a quedar con una de ustedes, no sé con cuál. Esa ya es decisión de él.
Él te va a hablar y se va a poner de acuerdo contigo, pero pues hablo para decirte y darte las gracias por todo el tiempo, etcétera. Entonces en mi cabeza era de, yo ya no quiero estar aquí. O sea, yo ya me había querido ir en enero. Llega pandemia y el lapso de COVID yo confirmé que yo ya no quería estar ahí. Entonces yo dije, dije, no, pues si se va él, pues yo me voy junto con él. Entonces cuando yo llego a la empresa y a hablar, porque me habla en ese entonces el hijo de mi jefe, yo me acuerdo que él y yo teníamos mucho fique, laboralmente hablando, porque mi chamba era cuidarlo y él, pues, él era el hijo del dueño. Entonces, digamos que no teníamos una conexión hasta que un día mi jefe nos sentó y nos dijo, o sea, yo necesito que ustedes se lleven bien, para empezar. Y ahí yo entendí, yo dije, bueno, yo puedo cuidarle todo el negocio y el tiempo que él quiera, pero no es mi negocio. Ni yo soy quien como para decir, ay, él es que es el hijo y yo le voy a pagar. ¿No? Ahí fue donde yo entendí muchas cosas que quiero aclararles que yo nunca he sido yo croquetera y les voy a decir si yo era mala. Nunca he sido como que de imponerme en un negocio y menos ahí. En el sentido que yo jamás, resolvía los detalles que yo creía que le iban a perjudicar más por tener problemas más adelante. Pero pues entendí que no era. O sea, aunque hubiera problemas, el negocio era de él. Ujú. Entonces, ya lo entendí y él y yo empezamos a llevarnos muy bien. O sea, después de ese punto nos empezamos a llevar súper bien. Y yo, bueno, ok, pues perfecto. Entonces yo llego y yo dije, no, pues yo le voy a renunciar. O sea, y te acuerdas que hablábamos de que con quién se va a quedar. No sabía, bueno, a lo mejor Teresa sí sabía, yo no. Pero yo decía, bueno, sí lo quiero apoyar porque no me quiero ir así, pero sí sabía que no me quería quedar. Entonces yo me acuerdo que llego y le digo, oye, bueno, le digo, quiero hablar contigo. Y él, yo también. Me acuerdo mucho. Yo también. Y ok, me dice, mira, pues mi papá se va a retirar. Y yo, ok, pero me tengo que quedar con una de ustedes. Y yo, ok, le digo, pero es que yo quiero hablar contigo. Y él, no, 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 déjame hablar a mí. Y yo, bueno, ándale, habla tú. Y me dice, me voy a quedar con Tere. Y yo, perfecto. O sea, fue un alivio porque ya no le renunciaba yo. Yo quiero que me entiendan que yo me sentía muy comprometida con ellos. Y el decirles yo me voy, para mí era defraudarlos. Ujú. Entonces, yo no quería eso. Porque yo sabía que si él me decía en cualquier parte del tiempo, oye, ¿puedes venir? Yo, sí, claro. Porque inclusive cuando hablamos me dijo, yo quiero que entrenes a Tere, que le expliques y todo. Y yo, perfecto. Me dice, yo sé que te vas a tardar porque a entregarle toda la empresa. O sea, desde todos los departamentos, dejártelos a ti, pues ya sabía, porque como que el universo ya sabía, porque ya te había empezado a decir desde antes. O sea, yo ya le dejaba cosas a ella y de alguna manera ya no nos tardamos como que tanto. El último día que dijimos, ya es el último, ya terminé de entregarte todo. Yo me acuerdo que cuando salí y de que, pues bueno, nos vemos entre semana. Hay mucha gente que puede pensar que molestos o algo, no, al contrario, la amistad entre Ted y yo iba más allá de lo laboral. Pero yo me acuerdo que cuando yo salí de ahí, salí llorando. Y yo me acuerdo que iba en el taxi y yo decía, ¿pero por qué lloro? O sea, si eso era lo que yo quería. Pero no lloraba, era de sentimiento porque Pues al final ya ahora sí la mitad de se mi vida, estaba cumpliendo ya, un ciclo, sí, sí, terminándolo. Ujú. sí, pero sí firmemente de que el irme era lo que yo quería. Total, me voy a mi casa y los meses en los que yo estuve en casa, que fue hasta, me acuerdo que fue en abril y para noviembre, yo cumplí años en octubre y me acuerdo que mi esposo siempre se iba fines de semana al rancho. Y me acuerdo que mi hermano siempre me decía, oye, vamos con tía, oye, vamos para acá, oye, vamos para allá, vamos para allá. Y yo, sí, 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 sí. Bueno, en pandemia no nos salíamos, pero íbamos a ver a mi tía porque Ujú. mi tía estaba sola también. Ah, Y me acuerdo que fuimos y a mí en mi cumpleaños
una de mis cuñadas me regaló unas pantuflas de esas de peluche que andaban saliendo. Yo encantada con esas pantuflas. Entonces me dice mi hermano, vamos. Y yo, bueno, pues vamos. Shorts, una playera, las pantuflas y vamos. Entonces cuando salgo, yo veo a mi cuñada así, de peinado, pintada, o sea, guapa. Y yo en chanclas, pantuflas, shorts, y sin pintar, y con el pelo así recogido. Pero yo así me sentía a gusto. Entonces cuando llegamos a casa de mi tía, de que, ay, hola, y qué bonito es tu chanclas. Entonces yo, ya había tomado terapia, empecé como que a ver puntos de, a ver, ella es mamá, tiene 2 hijos, no sale, no trabaja, y ya va bien guapa, y yo estoy en mi casa, no tengo hijos, estoy bien. ¿Y yo qué me pasa? O sea, ¿por qué ni siquiera un rubor? O sea, unos labios ahí. Nada, Un brillito. un brillito. Nada. Entonces me empecé a analizar y yo dije, estoy triste porque no trabajo. O sea, yo ya había pasado la etapa de que yo me quería ir, que ya estaba descansando en mi casa, pero yo quería algo más. Entonces hablé con mi esposo, le digo, oye, es que fíjate que me pasa esto, esto y esto. Y mi esposo, ¿y qué quieres? Y yo, trabajar. Dale. Y yo, ok. Pero para esto, él había puesto un negocio. Y yo estudié una carrera en donde uno de mis trabajos era subir el currículum, mi currículum, a una plataforma. Esto yo lo hice cuando trabajaba en donde estaba contigo, pero eso nunca se desactivó. Entonces, cuando yo me percibí que estaba triste por esa parte, me percibí porque me hablaron por teléfono. Y me emocioné. O sea, me dijeron, oh, es que encontramos tu currículum. Y yo, no, pero yo no estoy buscando trabajo. Es que tu currículum está aquí. Y yo, pero yo no lo mandé. No, nosotros entramos a una plataforma. Y yo, Y yo, no, señorita, discúlpeme. Entonces hablé a la universidad y me dicen, es que para desactivarlo, te tienes que dar de alta. Y yo en pandemia, sin ganas. No, dije, no, hay que se quede. Pero la idea se quedó. Entonces hablo con mi esposo y mi esposo, no, pues dale, adelante. O sea, si eso es lo que tú quieres, dale. Y ok. A la semana yo ya tenía trabajo, que fue donde entré muy cerca de donde yo vivía. Y dije, tantos años aquí y iba hasta allá. Pero pues yo estaba feliz donde estaba siempre. Yo en donde yo estaba con Tere, yo amaba lo que hacía. Y tú me veías. O sea, yo amaba lo que hacía. Total, ya empecé a trabajar y todo. Entré a la otra empresa y una cosa me fue llevando de que la empresa se muda a Santa Catarina, más lejos, me quedaba muy lejos. Y dije, pues no, voy a buscar otro trabajo. Y llegué a donde estoy ahorita. Pues ya llegó el punto en el que empezaron a pasar los días. Nosotros ya teníamos casa, pero no nos habíamos ido. Y mi esposo, vámonos. Y yo le decía, ok, si nos vamos a ir, nada más dime para saber si busco trabajo allá. Y él, no sé, y no sé, y no sé. Tú conoces su voz, no sé. Encontré trabajo muy cerca también de donde vivía. Y nos fuimos como quiera. Pasó el tiempo y yo escuchaba mucho la parte donde ya había pasado la pandemia, ya estábamos más enfocados en otras cosas. Ya podía salir a la calle sin el cubrebocas. Uh-huh. Nos cambiamos de casa y yo escuchaba mucho la parte donde es que cuando la mujer se relaja, se embaraza. Uh-huh. Pues llegó el cumpleaños en octubre, yo también, nos casamos en octubre. No fue el planeado, quiero aclararlo, o sea, todo se dio. Pero festejan mucho. Festejamos mucho en octubre. Pues llega septiembre, nos brincamos octubre las fiestas, llega noviembre. Y no me acuerdo por qué me preguntaron, o sea, de tan ocupada que yo andaba, me preguntaron, oye,
una de mis compañeras, ¿traes una pastilla porque traigo mucho cólico? Y yo, no. Y me quedé pensando, ¿cuándo me bajó? ¿Cuánto hace que no me da un cólico? Sí. Y yo dije, ¿cuándo me bajó? Yo era de las que apuntaba. Yo tenía un calendario de tal. Pues el calendario no estaba lleno. Ujú. Y yo, ¿cuándo me bajó? En verdad yo estaba sorprendida porque no lo había apuntado. Yo dije, se me pasó, pero empecé a hacer memoria. Me acuerdo que te hablé, ¿te acuerdas? Ujú. Oye, no te dije, porque todo le platicó a ella. No No, te de dije que me casualidad. dolía, que esto y que ella, no, Fiona me dice. ¿No, Fiona? Y yo, se me, quiero que me entiendan que yo sentí como que adentro en el corazón yo sentía que me explotaba algo. Y yo dije, no me bajó en septiembre, no me bajó en octubre, estoy embarazada. O sea, sí es eso sí existe eso de que la mujer se va, se relaja, me cambié de casa y yo, sí, estoy embarazada. Y sí estoy. Y mi esposo, cálmate. Amigos, yo quiero que entiendan que yo me he hecho infinidad de pruebas de embarazo. Y yo sí estoy. Y me dice mi esposo, cálmate. No, yo no me aguantaba. O sea, no. Si eso de cálmate, no llegué a la repartición. ¿Fuiste a hacer? No la llegué. prueba de embarazo. Sí. Fui, me compré una prueba y me la hice mal. De tan nerviosa que estaba, me la hice mal. Y yo, le eché a perder. Y dije, bueno, mañana voy y compro otra. Entonces llego y me dice, le digo, oye, ¿qué crees? Me compré una prueba de embarazo. Y mi esposo, ¿y qué tal? Le digo, le eché a perder. Mañana te compras otra. Y yo, bueno. Al siguiente día no me acuerdo qué pasó. No fuimos. Y yo al siguiente, pero ya lo traí. Fui y compré otra prueba de embarazo. Y se me caía el agua. Válgame. O sea, yo dije, el universo conspira. Eso fue, creo que ya iba a ser un fin de semana, porque yo me acuerdo que le hablé a mi doctor lunes, miércoles, un lunes creo. Y me acuerdo que me dicen, es que el doctor no consulta todos los días, pero ella traía dolor. Y yo decía, a ver, 2 pruebas, no me salieron, pero ya traigo dolor. O sea, yo ya me sentía con un estómago de 8 meses de embarazo. Y yo es que traigo dolor. Entonces me acuerdo que le dije a la chica, oye, es que mira, así. ¿Ok? Déjame, le digo al doctor. Entonces el doctor me habla y me dice, dile que la veo hoy a las 4. Entonces yo dije, sí estoy. O sea, dije, si mi doctor me quiere ver Para ya. que me haya querido ver Para tan que me haya pronto. querido ver ya, sí estoy. Total, llego y me dice, pues un eco, tómate todos los litros de agua del mundo que te piden que te tomas. Me los tomé. Me pasan al área de ecografía, ecografía. Entonces yo sentía que yo dije, donde me pongan con lo que Sí, te leen, el no sé escáner cómo se llama, sí, del para eco, la pues, para la ecografía, ecografía. yo dije, le voy a ver la cabeza. O sea, sí, yo dije, sí. Pues la chava empezó. Entonces, pues ellos no te dicen nada. Entonces, le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, ¿sí? Y le digo yo, estoy embarazada. Y me dice, ahorita te dice tu doctor. Y yo, sí estoy. Sí estoy. No me quiere decir Sí, estoy. pues que ya no puede dar nada de... Y le digo yo, me dice, tú ya eres paciente de él, ¿verdad? Le digo yo, sí. Y empezó como que a medio a ver y me dice, le digo, por favor, dime,